Amar nuestro cuerpo no solo son palabras, también son acciones para darle lo mejor, tanto físico, emocional y mental, a nuestro cuerpo. Carolina, la mujer de hoy, presenta Salud y Nutrición. Y estamos listísimos para arrancar nuestra entrevista de esta tarde. Hoy nos acompaña el doctor Haroldo Cabrera Mancio y hoy vamos a platicar sobre los probióticos, prebióticos y la inteligencia digestiva. Suena todo realmente muy interesante. Mi querido doctor, para mí un gusto siempre saludarlo y entrevistarlo. ¿Cómo ha estado? Qué bueno que cerremos la semana con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias, Judith. Pues un poco agotado porque esta semana, gracias al creador, pues ha sido de muchísimo trabajo. Hemos madrugado. Hemos corrido, pero al igual que tú, me siento muy contento de finalizar la semana aquí. Que hablamos hace un momentito que hablar tras los micrófonos, tal vez a algunas personas les pueda resultar estresante, pero a mí todo lo contrario. Es un gusto, es un placer, es relajante para mí poder abordar los diferentes temas, compartir. Es fascinante. Y el día de hoy he escogido este tema y lo titulamos de esa manera para que fuera precisamente atractivo, ¿va? De qué va a hablar el doctor Cabrera Mancio. Y quiero comenzar diciendo que desde el año 1999 ya tiene un total fundamento científico. El intestino se considera un segundo cerebro, o sea, hay una inteligencia digestiva. Y no me dejarán mentir ustedes que nos escuchan, cuando uno siente mariposas en el estómago, cuando está enamorado, o cuando siente un hoyo, decimos los chapines en el estómago, cuando tenemos miedo o angustia, o cuando hay un enojo muy grande, tenemos sensaciones precisamente en el plexo solar o en la boca del estómago, como también decimos coloquialmente. Eso es una pauta que nos dice que digestión e inteligencia van de la mano. Y es que la verdad es que el intestino delgado, principalmente en la muscularis, o sea, la capa de músculo que rodea al intestino, entre sus capas de músculo hay neuronas, que son las células del cerebro. Son exactamente iguales a las neuronas cerebrales. E igualmente tienen la misma función. Secretan neurotransmisores y sustancias que se interconectan para producir una verdadera red de comunicación entre ellas. Entonces se procesa muchísimo en el intestino actividad de inteligencia emocional, actividad de sentimientos, de emociones, como lo estamos diciendo. Eso va de la mano a lo que se llama la microbiota. Y hay un término que mencionan muchos que se oye así interesante también, que es el microbioma, pero hoy quiero yo sacarlos de la duda. ¿Realmente existe una diferencia entre la microbiota y el microbioma? Pues efectivamente sí. Todo esto comenzó a finales del siglo XIX. El ruso Eli Metnikov ya hablaba en el Instituto Pasteur sobre los efectos beneficiosos de determinadas bacterias intestinales que se producían en las leches fermentadas y que beneficiaban indudablemente a todas las personas que las ingerían en cuanto a la salud del sistema digestivo. Más adelante, en 1930, Minoru Shirota, japonés, aisló otra bacteria, el Lactobacillus casei, en las heces fecales y desarrolló un cultivo de estas bacterias para producir una bebida probiótica también. Ya en el año 65, Lilly y Stilwell fueron los primeros que utilizaron el término probiótico, que significa provida, o sea que favorece la vida. Y él le llamó probiótico a las sustancias que ciertos microorganismos secretaban para estimular el crecimiento de otros organismos. Pero no fue hasta el año 1970 que Parker fue el primero que utilizó el término como hoy lo conocemos. Probióticos son organismos vivos, o sea, provida, que cuando son ingeridos en cantidades adecuadas van a conferir un indudable beneficio en el huésped, o sea, en la persona. Eso es probiótico. Y prebiótico es más sencillo, porque prebiótico es el alimento de los probióticos, porque se requiere de ese alimento para que los probióticos se siembren adecuadamente en toda la mucosa intestinal y proliferen, o sea, se reproduzcan.
Entonces hoy vamos a hablar un poquito de cómo obtener probióticos y cómo obtener prebióticos. Pero amarrando lo que comencé hablando con esto, ¿sabían ustedes que el 95% de los niños con trastornos mentales tienen problemas digestivos? Eso es un dato muy interesante. Ya hoy hablamos de neurogastroenterología y hoy hablamos de sistema nervioso entérico. De hecho, hay un triángulo que es cerebro, intestino y microbioma. Bueno, pero les iba a explicar la diferencia. Entonces, microbiota es la cantidad de organismos. Estamos hablando, fíjense ustedes, que el 90% de nuestro organismo son microbios. Un dato increíble. Solamente un 10% son células humanas. Y eso es bien difícil de asimilar porque va totalmente en contra de nuestras creencias, de nuestro ego. Imagínate que 9 de cada 10 son bacterias y solo una es una célula humana. Y se sabe que hay hasta 2 kilos de microorganismos en el intestino. Bueno, entonces la microbiota es un universo, así como los escuchas. Un universo interior que va a poblar todas las cavidades, todo el tubo digestivo, en la boca, en la nariz, en los bronquios, en la mujer en la vagina, en las vías urinarias, y por supuesto es un universo exterior, todo lo que es la piel. De hecho, es bien importante mencionar en este momento que la microbiota inicia desde que nacemos hasta los 3 años. Los bebés, cuando pasan en el canal del parto, se envuelven en una capa de bacterias de la mamá, porque las bacterias, los microorganismos de la microbiota intestinal de la madre, como que tienen información cuando va a ocurrir el parto, y unos días antes pues cogen sus maletas y se trasladan a la vagina a esperar el nacimiento. Pero ¿qué pasa? Que hoy día los nacimientos por cesárea se han incrementado. En nuestro país, a nivel privado, te diría yo, que es el ramo en que me desenvuelvo, que de un 40 a un 50%, si no es que más, es nacimiento por cesárea. Y en el sistema público es hasta un 30%, un 25 a un 30%. Eso es bastante en comparación del siglo pasado, cuando la cesárea era algo excepcional, menos del 10%. Entonces los bebés ya no tienen la oportunidad de tomar contacto con las bacterias del canal vaginal de la madre, solamente la lactancia, porque también las bacterias migran hacia los conductos galactóforos para que el bebé, cuando se alimenta de su madre, pueda obtenerlos y pueda empezar a crear su propia microbiota. Pero ¿qué pasa? No solamente nacen por cesárea, sino que además no maman, sino que toman leche de fórmula. Porque tengo muy poquita leche. Hoy me decía una mamá, bueno, y está tratando de mamar. No, fíjese, doctor, que solo 2 meses, porque el niño lloraba mucho, tenía hambre y yo no tenía suficiente leche, entonces empezamos a darle pues leche de lata, ¿verdad? Fórmula. Y no se esforzó para la lactancia materna porque no tiene la conciencia de la importancia de esto. Si tuviéramos la conciencia, pues espero yo que después de que lo que estoy hablando la tengamos, lo difundamos, lo compartamos, las madres estarían muy pendientes de dar de mamar a sus crías, a sus bebés, y de no 2 meses ni 3, por lo menos 8, un año, que es un tiempo suficiente para que el niño pueda adquirir la flora o la microbiota de su madre. Claro, y es que es un tema que entramos en varias discusiones, ¿verdad? Entre quienes en serio dicen que no pueden, que no han tenido leche, o que pues, se enfermaron, o que pasaron otras cosas, o el trabajo, o son tantas cosas, pero también está el otro grupo de mamás que han entendido un poco por qué es esto tan importante. A mí me ha tocado ver en muchos lugares públicos gente que mira, necesito que me presten un ratito, un cuarto, solo voy a conectar, y se sacan la leche ahí. Sí. Yo sé que pasan por muchas cosas, porque no estoy diciendo que es una labor sencilla, requiere cierto esfuerzo en algún momento, sobre todo cuando ya se anda en la calle o ya se anda trabajando, pero creo que el amor puede muchísimo más, porque yo he visto muchas de estas mujeres o que me han dicho, mira, no sabes dónde me puedo aquí, claro, y uno las ayuda de ver que están en esa necesidad, pero también que nace de yo voy a hacer este esfuerzo porque entiendo lo importante que es. Ese es un tema fascinante, yo diría que es un tema solo para un programa.
Un día lo vamos Es interesante ver la historia de la lactancia materna, cómo ha ido cambiando todo esto, porque tiene su historia. En el pasado, las mujeres que definitivamente no tenían suficiente leche para amamantar a sus hijos, pues no tenían leche en lata, no existía. Entonces buscaban a otras madres que estaban amamantando también y les pedían favor que amamantaran a sus hijos. Se llamaban las nodrizas. Y de hecho en las monarquías, en las historias de la realeza, se sabe que la reina no daba de mamar, sino que era la nodriza. Entonces los bebés tenían su madrina de lactancia, que era la que realmente lo había alimentado. Entonces ahí había oportunidad de tomar contacto con una microbiota sana. Pero ¿qué pasó? Resulta que el señor Nestlé, es una historia bonita porque la escuché en las pláticas de Salomón Selam cuando habla de la psicosomática. Muy interesante la historia del señor Nestlé. Él fue el sexto hijo después de 5 que murieron antes que él porque su madre no tenía leche. Y él logró sobrevivir con nodrizas, con muchas dificultades, y él traía ese programa de poder ayudar a las mamás que no tenían leche. Entonces él fue el primero que desarrolló la lactancia artificial, la leche maternizada. Y a partir de ahí vino mucho campaña publicitaria, pues lógicamente había que levantar las ventas para empezar a utilizar la leche maternizada. Y empezó a haber una baja, un detrimento de la lactancia materna, porque era una opción cuando no había posibilidad de lactancia materna, pero ahora es casi para facilitarle, entre comillas, la vida a la mamá. Algo que no debería ser, como tú bien lo acabas de decir. Pero bueno, el microbioma es otra cosa. Resulta que las bacterias de la microbiota tienen genes particulares. Y resulta que cada microbiota de cada persona es personal. Es como que hubiera una huella de bacterias distintas. Y hay exámenes que están intentando analizar las bacterias de cada persona para establecer un patrón que pueda diferenciarnos de los demás, que nos puede identificar, imagínate. Entonces, este genoma bacteriano es el que se llama microbioma, es el que realmente es la huella, que es muy particular. Entonces, microbiota es el universo de microorganismos que coexisten con nosotros, tanto internamente como externamente. Y microbioma es el genoma, o sea, el patrón genético de esas bacterias. Por eso se habla mucho de microbioma, pero no es un término que sustituya al otro, sino que habla más bien de otras cosas importantes. Muy bien. Y entonces, para enlazar esta parte, ahí la importancia de la lactancia materna, porque prepara a este niño aún a tan temprana edad para tener realmente un aparato digestivo muy fortalecido, un intestino que esté trabajando correctamente y un sinfín de cosas que después obviamente el bebé va a empezar a comer comida común y corriente como todos los demás, pero ya tiene una base. Y a partir de sus experiencias alimenticias, del contacto con su familia, del contacto con el suelo, con las mascotas, con todo su entorno, también adquiere microorganismos que le van a servir. Porque la microbiota, como tú lo has dicho, mejora muchísimo las funciones digestivas, pero también el sistema inmunológico. De hecho, los niños que no logran confeccionar, si pudiera utilizar el término, una microbiota adecuada, van a tener problemas de alergias, de infecciones a repetición, van a estar en las clínicas de mis colegas pediatras a cada rato para que les receten antialérgicos, antibióticos, esteroides, problemas de piel, atopias, eczemas, todo eso por un sistema inmune deficiente. Y otro tema importantísimo, estamos hablando ahora un poco de el dúo madre-hijo. Resulta que en el siglo pasado, ahora tal vez ya hay un poco más conciencia, se enfatizó muchísimo en los microbios, en las bacterias. Incluso hay anuncios de televisión que el jabón que mata todas las bacterias, marca tal que lo tiene que utilizar. Y es todo lo contrario, las bacterias coexisten y viven con nosotros y son benéficas. Claro, hay bacterias patógenas, hay microorganismos que nos pueden llevar a la muerte con una infección. Pero todas las demás bacterias que viven con nosotros son benéficas y nos ayudan en un montón de cosas. Incluso en el eje cerebro, intestino, microbioma.
Todas las emociones también tienen que ver con las bacterias, imagínate. Por lo tanto, esa obsesión por la limpieza del siglo pasado, que nos transmitieron las abuelas, luego nuestras madres y ahora las hijas, a sus hijos, no es tan beneficiosa. Todo lo contrario. Los niños del campo, que no tienen una higiene obsesiva, tienen mejor sistema inmune muchas veces que los niños de la ciudad. Porque los niños de la ciudad los arropan, les ponen guantes, si tocan algo en el suelo le lavan rápido las manos, los limpian con alcohol. La madre se limpia el pezón a cada rato, cuando debería tomar contacto con las bacterias de su piel el niño, y no lo hace porque se desinfecta, entre comillas, aislando completamente en una burbuja a los bebés. Y esta razón o motivo de actuar es un miedo totalmente irracional a un contagio de bacterias. Cuando acabo de explicar que es lo contrario, es la oportunidad de que el niño se exponga a las bacterias, a los virus, porque son como un sparring para su sistema inmunológico. No estoy en contra de la vacunación, sí estoy en contra de una vacunación exagerada. Cada vez hay más vacunas. En nuestros años de niñez, pues estaban las más importantes, la triple, la polio, sarampión. Nos las pusimos obviamente, pero muchos años después hay vacunas para un sinfín de enfermedades, entre comillas, que lo que están haciendo es bloqueando, dañando, impidiendo el desarrollo del sistema inmunológico de los niños. Entonces yo hago un llamado a la conciencia de las madres para que investiguen, para que se empapen. Ahora hay mucha información que uno puede buscar, por supuesto hay que buscar información adecuada. En fuentes adecuadas. Hoy nos trae el doctor, por cierto, nos trae un documento, un contenido muy muy interesante, que son los 20 mejores alimentos probióticos para cuidar la salud. Pídanlo poniendo la palabra contenido en nuestro WhatsApp 5511-9890, ya lo coloqué también en Facebook para que se les haga más fácil a los que están por allá en esa red social. Ahora, ahorita enlazando esto del contenido, porque ahí menciona varios alimentos, y ya que vamos a tirarnos de lleno a los probióticos, yo le quería preguntar, y desde que vi el documento cuando me lo mandó Jorge en la mañana, dije, esta no se me puede olvidar, esta pregunta. Y veo ya aquí varias preguntas en el WhatsApp relacionadas a esto. Okay. El probiótico natural, o el que yo consumo a través de uno de estos 20 alimentos que vienen en este contenido, ¿es igual a lo que yo voy a un doctor y le digo que estoy ahorita un poquito mal y tengo esto y lo otro, y me dice, le voy a recetar probióticos? No es igual. Y vengo yo y pues me los compro en algunas tiendas específicas. Es una súper pregunta. No es igual. ¿Es lo mismo o es igual? Es Cuénteme distinto. todo de esto, Totalmente, por favor. porque los alimentos probióticos, y vamos a entrar a ese tema ahorita, es un buen momento, que son muchos, pues en el material que compartimos hay 20 alimentos probióticos. Yo no los voy a tocar, hay más. Voy a mencionar los más importantes. Tienen 100 veces más microorganismos probióticos que los suplementos o medicamentos en cápsulas o en sobres o en polvo. 100 veces más. Y además vienen acompañados de su fibra insoluble natural, o lo vamos a mencionar más adelante, que es el alimento de los probióticos. Ustedes vienen prebiótico y probiótico junto en el alimento. Por eso es que es tan valioso y tiene un efecto superior. Pero es cierto, no todas las personas tienen la oportunidad de conseguirlos, porque son un poco complicados, porque hay que muchas veces aprenderlos a hacer, hay que fermentar, y mucha gente no tiene tiempo. Ya lo hablamos hace un momento fuera de micrófonos, el tiempo cada vez se hace más corto, y entonces lo más fácil, entre comillas, es pues, que le receten los probióticos y comprarlos en la farmacia. Claro, y me los compro y me los tomo. Pero acabo de mencionar que debe de ir acompañado de prebióticos, y entonces la mayoría de colegas medio oyó campanas de que hay que dar probióticos porque ahora están regresando y están de moda y lo recetan, pero no le dan prebióticos a las personas. Entonces esos microorganismos, en primer lugar, hay que ver la calidad, porque no todos son de buena calidad. Hay que ver la cantidad y hay que ver el tipo de bacterias que están, entre comillas, presentes en el medicamento. Luego hay que ver si tienen alguna cubierta entérica, de tal manera que ese medicamento pueda llegar a la luz del intestino delgado, que es donde realmente se van a sembrar. Porque si sufren una destrucción por el ácido clorhídrico del estómago y del duodeno, de las enzimas pancreáticas, ese medicamento no va a funcionar. Y además de que tenemos que asegurarnos de su llegada al intestino delgado, tenemos que acompañarlo de prebióticos adecuados.
para que crezcan y se multipliquen. Los dos tienen que estar ahí juntos, si no, esto no va a funcionar de cierta manera. Así es. Okay. Y en lo personal, trabajamos con una línea de probióticos y prebióticos alemanes que tienen más de 60 años en el mercado. Es una familia que se ha dedicado al estudio de todo esto, desde el abuelo, el padre, y ahora son los hijos, la tercera generación, que es la marca Symbio, una marca de mucho prestigio en Europa, y ellos tienen cepas bacterianas estudiadas por más de 60 años para trabajar diferentes patologías. Estamos usando terapia microbiológica para tratar enfermedades, muchas enfermedades, principalmente alergias, problemas digestivos, incluso hay estudios publicados de algunos avances en enfermedades cardiovasculares y enfermedades degenerativas como la psoriasis, como la artritis e incluso de cáncer. Hay estudios publicados. Y esta línea de Symbio trae no solo las bacterias convencionales como son los lactobacillus, sino también traen algunas cepas de E. coli o de Streptococcus fecalis, que son bacterias muy estudiadas, cepas específicas de varias generaciones para hacer un efecto terapéutico en el paciente. Y vienen acompañadas de una fibra de prebióticos, que es un almidón resistente tipo 3, de fibra de glucomanano se llama, y de algunos oligosacáridos, que son unos azúcares que el cuerpo utiliza para alimentar estos microorganismos. O sea, es toda una ciencia. Entonces no es que voy a la farmacia, deme unos prebióticos y me los tomo. Porque en cuanto a las cantidades, por ejemplo, hay unos suplementos deportivos que dice que tienen microorganismos probióticos. Dice más de 10 millones de microorganismos probióticos. Y como uno pues, no sabe, ¡hala, qué buenísimo! Y se lo compran y se lo toman. Y uno cree que está haciendo lo mejor y no. Porque para que hablemos de un efecto real, o sea, un efecto objetivo, tenemos que conseguir productos que tengan de 100 millones a 1000 millones de bacterias por cápsula. Eso solo lo hacen productos fabricados especializados en la materia, totalmente, ¿verdad? Nos puede pasar un poquito, doctor, como con las vitaminas que uno viene y como son de venta libre, yo me siento débil y se me ocurre a mí sin ir al doctor que yo lo que necesito son vitaminas. O sea, dígame si no hacemos esas conjeturas solitos, ¿verdad? Entonces vengo yo y eso están de venta libre. Sí. Y vengo y digo yo, pues mi vitamina C, mi vitamina E, me termino tomando un montón. Pero cuando ya llego, porque me pasan otras cosas físicamente y por fin aterrizo y voy a un doctor, me hacen mis exámenes de sangre y en efecto me recetan algunas vitaminas, pero ni siquiera son esas que yo elegí. O sea, gasté mi dinero. Por gusto. Por gusto. Claro. Porque en esas no tenía deficiencia, sino que viene por otro lado. Nos pasa un poco lo mismo con esto de los probióticos, sí. Que vengo yo y dice ahorita usted, pues hay algunos muy buenos, hay que ver. Hoy en la Globo que hay que tomar probióticos, busquémoslos, vamos, los compramos porque están de venta libre. Y uno está, ¿cómo medir cuánto es la cantidad adecuada? O sea, eso lo tiene que decir un médico. Tenemos que acudir a un médico y un médico que sepa. Exacto. Porque hay unos colegas que, como te digo, están novedad los probióticos. Por cierto, quiero decir algo interesante que me enteré reciente cuando estaba preparando mi plática. Resulta que como ha aumentado muchísimo el porcentaje de partos por cesárea, en broma decimos partos abdominales con los pediatras, los niños se privan del contacto del canal del parto, de la vagina, de la madre. Entonces diseñaron unos gringos muy listos y un grupo costarricense también, de médicos, un método para, entre comillas, sustituir cuando es cesárea ese contacto con la microbiota vaginal de la mamá. Entonces se introduce una gasa estéril en el canal del parto, en la vagina, se humedece con toda la secreción vaginal y se tiene preparada para cuando el niño nazca por la cesárea, cuando asome su cabecita. Entonces esa gasita previamente embadurnada, por decirlo así, con toda la capa de microbiota vaginal, se le unta en la carita. Y ese sencillo método está dando grandes resultados para comenzar la formación del tan importante microbioma del bebé, claro, junto con la lactancia materna. Claro, como el énfasis puede ser una muy buena opción, porque también, por supuesto, no estamos hablando de todos los casos. Hay muchas excepciones, ¿verdad? ¿Sabes por qué no hay parto natural? Claro, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque las mamás que están a punto de dar a luz pueden
mencionárselo a su ginecólogo y a su pediatra para que lo busquen, porque está publicado. Que lo busquen y que lo hagan, porque nada pierden. Es algo muy elemental, muy sencillo. Mete la gasita estéril, introduce la gasita estéril en la vagina y luego la unta en la carita del bebé. No hay ningún. Hoy lo comenté con un colega pediatra muy querido y me dice, efectivamente, tenés razón, él es muy estudioso y ya tenía información del tema. Siempre tan inquieto, me dice, lo vamos a practicar la próxima vez. Pero es una persona abierta, es infectólogo, sabe, y también él me conoce que yo estudio y hacemos muchas cosas juntos. ¿Por qué? Porque queremos trasladarle un beneficio a los pacientes. Y en este caso algo tan sencillo que puede ser de gran beneficio, yo no veo por qué no hacerlo. Otra cosa, volviendo al tema, no es lo mismo alimentarse con alimentos probióticos que ingerir o suplementarse con cápsulas de probióticos. Y si es así, debería recetarle un médico que sepa, con una indicación médica, en una patología, con algún protocolo muy bien prescrito. Ahora, para evitar automedicarse, como tú mencionabas el ejemplo, cuando yo voy a la farmacia, mire, quiero vitaminas, y te dan un multivitamínico que tiene de todo, ¿verdad? Y no sabes de que muchas de esas fórmulas se contraponen unas vitaminas con otras y el nivel de absorción para siendo menos del 10% y gastaste por uso tu dinero. Pero bien, ¿qué alimentos podríamos buscar para obtener un beneficio probiótico, para una carga probiótica adecuada? Uno de los alimentos que más se mencionan en la literatura es el kéfir, que tal vez no es muy conocido acá, sí, aunque hay algunos restaurantes que lo tienen en su carta de menús. Quiero decir algo muy importante. El proceso de pasteurización y de UHT, de ultrapasteurización, destruye completamente los microorganismos presentes en el alimento. Entonces, si usted compra en el supermercado un yogur de marca con un sabor delicioso y que dice que tiene lactobacilos bífidos y que tiene bacterias, tantos millones, y dice abajo pasteurizado, ya no sirve. Entonces, por eso es que lo ideal es que uno fabrique sus propios alimentos probióticos, para que no sufra un proceso de destrucción de la pasteurización, que es elevar a más de 100 grados el alimento, ahí se muere todo. Entonces, no hay nada ahí, solo la etiqueta dice, pero no es. Entonces, el kéfir es un alimento fermentado que tiene gránulos. La gente dice animalitos, ¿verdad? Entonces tiene gránulos. Es una unión simbiótica de levaduras y bacterias probióticas, no patógenas, como los mencionados y benditos lactobacilos, que todo el mundo los menciona, y los bifidobacterium. Y hay un dato interesante, no es nuevo, tiene más de 3000 años de historia. Se ha consumido muchísimo en el Cáucaso, en la Siberia, en Rusia y también en Turquía. Y kéfir quiere decir sentirse bien. De hecho, hay una región en Rusia donde hay mucha gente longeva, de más de 100 años. Y se dice que la longevidad de estas personas es por su consumo diario de kéfir de buena calidad. Hay dos tipos de kéfir, el kéfir de agua y el kéfir de leche. Pero con la leche hay un problema, porque no es lo mismo la leche de animales de pastoreo, de una finca, de un tío, de una tía que come pasto, que mi cajita que yo acabo de comprar hoy, que la cajita que está pasteurizada y que tiene antibióticos, restos de antibióticos, de hormonas del crecimiento de animales que están industrializados, no es lo mismo. Entonces, si tenemos la oportunidad de una leche bastante natural en la finca, pues sí la podemos trabajar y producir kéfir de calidad. Por supuesto, de lo contrario es mejor el kéfir de agua. Y el kéfir de agua pues tiene las mismas propiedades que el kéfir de leche. Lo que pasa es que el kéfir de leche pues tiene proteína, la caseína de la leche. Entonces esa fermentación tiene lugar con el azúcar, en el caso de la leche con la lactosa. Y en el caso del agua pues se puede agregar miel para que se puedan fermentar adecuadamente. Y tienen una gran cantidad de microorganismos probióticos que van a potenciar indudablemente nuestro sistema inmunológico. Similar al kéfir es el yogurt, pero igual, debería ser un yogur casero, hay que aprenderlo a hacer. Y no me dejarán mentir, pero yo recuerdo que antes se acostumbraba a regalar porque se reproducen. Entonces la gente los obtiene de una amiga, así es como de uno la abuelita, lo consigue, de la tía, y entonces le regala un poquito y nos lo empieza a cultivar y a fermentar en su casa.
Eso se debe de tomar todos los días. Puedes sustituir al cereal con leche y entonces en lugar de leche le puede uno agregar el kéfir o el yogur casero, y eso es mucho mejor como un desayuno que algo comprado de marca, que está pasteurizado y que está libre de microorganismos patógenos y de microorganismos benéficos, que es lo triste. Los veganos puros. Los veganos son un grupo de personas muy particular, lo que tienen el veganismo, según los he podido ir conociendo, como una filosofía de vida. No es algo autoimpuesto, obligado, sino que ellos tienen una conciencia mucho más elevada que la mayoría de personas. Entonces ellos piensan que uno no debería de hacerle daño a los animales, y entonces no consumen ningún tipo de alimento proveniente de animal, ni leche, ni huevos, ni carne, ni nada. Entonces ellos son veganos puros y consumen solo vegetales, hortalizas, frutas, semillas, granos. Entonces para ellos es fabuloso el kéfir de agua, fabuloso, y de hecho lo deberían de consumir. Otro alimento que se menciona también, que es probiótico, es el chucrut y el kimchi. Ambos son fermentos elaborados a base de repollo o de col blanca. De hecho el chucrut se come mucho en Alemania. La gente acostumbra a fabricarlo, a elaborarlo en su despensa, que por lo general son sótanos en donde guardan en frascos de vidrio con algún tipo de tapadera artesanal y alguna cinta para cerrarlo, y ahí se produce la fermentación del repollo, y luego lo utilizan en la época de frío como un excelente alimento probiótico con la famosa salchicha blanca alemana de Múnich. Eso lo he visto mucho en Alemania, pero también en Corea es un sistema muy parecido, que es el kimchi, con la diferencia de que el kimchi tiene además ajo, pimientos, tiene cebolla y zanahoria, y el chucrut es puro. Estos son alimentos probióticos que tienen una importante carga de vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina E. Tienen minerales como el calcio, el hierro, el fósforo y el magnesio. Es un importante alimento orgánico. Pero bueno, además del alimento probiótico, yo dije que había que comer prebióticos, una fibra no soluble, y lo podemos obtener de la endivia o la achicoria, que es una hoja verde, ¿verdad? Es uno de los que más tienen fibra para que sea un alimento para prebiótico. También el diente de león, que se consigue, lo que lo podemos consumir, los espárragos, la cebolla, el tomate, las alcachofas, son alimentos prebióticos que debemos de consumir a la par del probiótico. Otro alimento probiótico que se menciona es el tempeh y el natto, ambos obtenidos de la haba de soya o del frijolito de soya. Se fermenta igual. Y una gran ventaja de estos fermentos es de que muchas personas son intolerantes a algunas sustancias del frijol de soya y rápido se embotan o se inflaman en el intestino por los taninos que tienen en la superficie, la soya. Entonces cuando se fermenta de esta manera, todo eso se elimina, toda esa intolerancia se elimina en un 99%, y las personas pueden empezar a disfrutar de la soya como un suplemento alimenticio fabuloso, como un alimento de hecho con una muy buena proteína y con una buena carga de microorganismos probióticos. Esta fermentación del tempeh, que es un alimento de Indonesia, se obtiene a base de un microorganismo que es un hongo que se llama Rhizopus oligosporus, y se diferencia del natto en que el tempeh se fermenta crudo. En cambio el natto, que es una pasta de color oscuro, se fermenta luego del cocimiento al vapor de las habas o frijolitos de soya, y posteriormente se mezclan con las esporas de la bacteria Bacillus subtilis. Tienen un sabor un poquito distinto, sabe diferente, pero los beneficios que se obtienen de su consumo es fabuloso. Bien, ahora con esto tengo aquí muchísimas preguntas relacionadas con algunos, antes de que pasemos de lleno a las preguntas, pero solo con este punto. Podemos ir intercalando preguntas. Con algunos de estos alimentos. Algunos están como muy a nuestro alcance. Yo estaba revisando aquí el documento y veo que algunos
más o menos ubico dónde los puedo conseguir. El chocolate oscuro, el chocolate ejemplo, oscuro, claro. Lo cual me dio mucha alegría. De hecho, me regresó la alegría a la vida, sí. Desde mucho tiempo. Está fácil. O sea, está fácil. El que es 100% chocolate negro y que no tiene azúcar. Quiero aclarar, ¿verdad? Te quiero decir, no 100%, porque me la llevé de muy hombrecito, por usar la palabra chapina, y mandé a pedir un chocolate oscuro con 94% de cacao. Y no. No le gustó. Es un sabor muy amarguísimo, muy amargo. Entonces yo te diría que agradable es entre un 65 y un 70% de cacao. Pasa un poquito más. Pasa muy bien, es muy agradable. Entonces más del 70%, yo diría que mejor no lo manden a pedir. Y se consigue aquí el 70% de buena calidad. Sí lo he visto yo en supermercados, fíjese. Y hay nacional y hay importado. Exacto. Hay un chocolate ecuatoriano muy bueno con un 70% de cacao, que es fácil de conseguir. Entonces, por lo menos ese lo veo. El miso también lo venden mucho en los lugares orientales y uno lo puede ir a comprar ahí. Hay tiendas de estos lugares orgánicos donde pueden conseguir algunas de estas cosas. Ahora, sé que hay otras cosas que uno pues lee el documento y dice, yo qué voy a hacer, cómo lo voy a lograr, pero pues es poco a poco y no todos juntos, ¿verdad? Quizás va uno agarrando como por temporadas, un poquito en lo que consigue uno, va consiguiendo el otro. Yo pienso que a veces uno en estas cosas de comer mejor, de alimentarse mejor, lo que no debe hacer es caer en el estrés de que estoy comiendo con estrés porque no consigo lo que tengo que comer. O sea, ahí realmente volvemos a ponernos en la misma posición psicológica y emocional de estrés en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, ir consiguiendo lo que vamos pudiendo poco a poco y pues por lo demás seguir comiendo cosas sanas, las cosas sanas que sí están a nuestro alcance, casi que en el mercadito de la esquina. Es muy importante lo básico, ¿verdad? Y lo básico ya lo sabemos, lo hemos repetido aquí hasta la saciedad: evitar las frituras, evitar las bebidas carbonatadas, el exceso de carbohidratos refinados, el azúcar blanco, todo eso lo hemos mencionado una y otra vez. Hacer actividad física, evitar las actividades estresantes y tratar de compensar. Es una palabra muy interesante que aprendimos en el seminario con el doctor Salomón Selam, la compensación. Entonces, de hecho, vamos a hablar una cápsula psicosomática rapidita. Existen 4 formas de gestionar un conflicto emocional. Una es la vía de la depresión. Frente a un conflicto, las personas tienden a aislarse, a deprimirse porque no le ven solución. La otra vía es la somatización. La persona llega a sus límites de tolerancia emocional, lo sobrepasa más bien, y entonces el cuerpo va a manifestar un síntoma, una enfermedad, incluso puede ser una enfermedad grave. Existe también la salida racional. Entonces se evalúa la situación, se toma una decisión racional, práctica, y dice, bueno, lo que tengo que hacer aquí es abortar, terminar esa situación, salir, y darle más vueltas al asunto, me voy y le doy vuelta a la página. Es una solución racional, válida. Y hay otra solución que es la compensación. Entonces la gente compensa, ¿cómo? Trabajando muchas horas, otros haciendo ejercicio, se obsesionan por correr y van a las competencias 10K, 20K. Por ejemplo, la música, el baile, algún hobby. Algunos tienen por compensación las series de Netflix, ¿verdad? No creo que sea muy buena salida, pero sería una compensación frente a un conflicto emocional que nos afecta. Entonces, igualmente, en cualquier situación de la vida, uno siempre tiene que tener una compensación, y la alimentación es igual. Debemos de tratar de llevar un ritmo y un enfoque nutricional sano, adecuado, balanceado. Uno puede buscar, hay mucha información del tema, una dieta alcalina, muchos vegetales, muchas frutas, variado también, dando importancia a las hortalizas y a las frutas que se consiguen según las estaciones en Guatemala. Uno debía comer eso, variar. Carnes blancas de buena calidad, pescados, aves, idealmente orgánicos si se puede. Uno va al mercado y uno compra sus gallinitas y también se consigue buen pescado en los mercados. Tristemente, en el pasado pues las abuelas iban mucho al mercado. Yo recuerdo, casi no se usaba el supermercado, pero una vez empezó el supermercado, que es más práctico entre comillas porque no está al alcance de la mano en los anaqueles. Ya se olvidó la ida al mercado y se consume mucho alimento industrializado, preparado con edulcorantes artificiales, con saborizantes, y todo esto va a dañar
el alimento y va a producir que nos estemos alimentando mal. Debemos de buscar lo natural, mejor si es orgánico, lo fresco, y eso va a ayudar muchísimo a que tengamos fuerte el sistema inmune y que los probióticos sean como un complemento, y los prebióticos, a la alimentación. Pero la compensación la mencioné porque también no todo es una rigidez, porque si llevamos a una obsesión, una alimentación de este estilo, sí, pues también vamos a tener un conflicto, definitivamente. Claro, arreglamos uno y destapamos otro. El otro. Resulta gente que uno va a comer a un lugar, hay muchas opciones, hay ensaladas, esto, el otro. Ay, no, yo no como eso. Mire, ¿qué es lo que tiene? Fíjese que tenemos un pescadito. No, yo no como de eso. Entonces no comen nada, porque tienen una obsesión por comer solo cosas sanas, entre comillas, que muchas veces llevan a esas personas a tener una desnutrición, porque no comen de todo. Y son muy limitados en lo que comen. O hay gente que tiene mucho miedo a las bacterias, todo cocido, nada crudo. Solo pollo cocido, arroz, verduras, todos los días lo mismo. Son gente que está propensa a enfermarse de cualquier cosa por tener una nutrición inadecuada. Pero las compensaciones también son importantes. De vez en cuando un vinito, pues alguna salida, una comida sabrosa, que se sale uno un poquito de la dieta, lo disfruta uno mucho porque es un bocadillo, claro, es un premio. Y después uno vuelve a su dieta sana, regular, de todos los días. Entonces debemos de compensar algunas veces también con la alimentación, algún postre de vez en cuando. Ahora todos los días, pastel, Coca-Cola, perdón por la marca, me fue, las bebidas carbonatadas, no, definitivamente que no. El exceso es el problema, ¿verdad? El cómo nos vamos por otro lado, ese sería como el pequeño detalle. Me voy con algunas preguntas y sé que ahí va a ir respondiendo a algunos puntitos que nos faltan de este contenido tan rico que nos trae esta tarde. Les agradezco muchísimo a todos, todas las preguntas están realmente muy, muy interesantes. Mire esta, muy buenas tardes. Quisiera preguntarle si al kefir se le puede agregar azúcar morena. Sí se le puede agregar, pero genuina. Genuina, porque hay muchas azúcar morenas, entre comillas, en el supermercado que son teñidas, y es pura azúcar blanca teñida, claro, no es azúcar entonces morena. Ahí perdería todos sus nutrientes. Okay. Entonces, si tiene certeza que es una azúcar morena genuina, que es el paso antes del refinamiento del azúcar que consumimos diariamente, bueno, yo ya no consumo, lo podría agregar al kefir. Pero está delicado encontrar esa. Hay que buscarlo. No, hay que buscarla, bien, no es la que venden. Pero no me dejas mentir que ahora en las redes la gente se comunica. Claro, y venden. Hace unos días le hablé a una paciente que tenía que darle sales de Epsom a su madre. Doctor, ¿qué son eso? Después se llama también sales de sulfato. Le dije, hoy sales de Epsom, en el pasado lo vendían en tal farmacia, en no sé qué calle, no sé qué avenida, zona 1. Bueno, ella lo buscó y en las redes con su gente y encontraron un lugar en Guatemala que lo manda a la casa y le mandaron sus sales de Epsom. Después le mandé una fibra, que eso lo consiguió igual, se lo mandaron. Entonces uno puede obtener información con gente que está buscando lo mismo. Y uno puede hacer grupos de gente que quiere dieta sana, que quiere suplementos sanos, y se comunican. Miren, aquí hay azúcar morena, aquí encontré. Yo veo eso muy positivo. Claro, también veo muy negativo cuando se dedican a criticar a una persona en particular, o a hablar cosas sin sentido, o a pasar horas perdidas ahí en los chats. Claro. Pero en positivo es fabuloso. Claro, podemos encontrar muchas cosas. Bueno, ahí está la respuesta para nuestra amiga. Otra pregunta. Quisiera preguntarle en qué cantidades hay que tomar el kefir de agua, o con una vez basta, o cómo es la recomendación. Depende. Y a veces, decía mi maestro, si es un suplemento, si la persona está bastante bien, sana, entre comillas, hace ejercicio, come sano, tiene un peso adecuado, casi no se enferma porque tiene un sistema inmune poderoso, el estrés que maneja es manejable, está tranquilo, como suplemento lo puede tomar todas las mañanas su vaso, o incluso un vasito en la mañana, otro vasito en la noche, como suplemento. Pero una persona enferma que tiene una artritis, que tiene una psoriasis, que tiene un eczema, que tiene asma, lo debería tomar más veces al día, porque las cantidades, lo mencioné yo, son importantísimas. Lo puede tomar hasta 4, 5 veces al día, una porción de un alimento probiótico. Bien. Fíjese, tengo varias preguntas del kefir. Algunos dicen que les cuesta un poco comerlo porque no se acostumbran un poquito al sabor. Es también como el hábito de ir
introduciéndolo, ¿verdad? A nuestra vida. Por eso usted mencionó ahorita un vasito. A nosotros aquí nos trajo a regalar Carla Castrillón, nos trajo a Carolina y a mí un mini vasito y me lo llevé y usted viera esa cosa se multiplica de maneras que no les puedo explicar, o sea, hasta mío me estaba dando, obviamente le regalé a medio mundo. ¡Qué bien! Y por temporadas tengo y por temporadas dejo también de tener. De producir. Pero creo que uno se va adaptando y al principio era menos de un cuarto de un vaso lo que me he tomado, o sea, no es que el primer día ya uno, bueno, el kefir, o sea, ya estoy en todo y me lo tomo, sino que uno va como introduciéndolo lentamente. Yo creo que eso puede servirnos. Fíjate que ese es un tema interesante, podríamos hablar de eso otro día. Existe una metodología o más bien una filosofía japonesa que habla de eso, cómo lograr metas que parecen inalcanzables a través de pequeños pasos. Claro. Se llama Kaizen, con K y con Z. Hay libros de eso, lo usan mucho las empresas para buscar la excelencia empresarial. Y la idea es comenzar paso a paso, poquito a poquito. Entonces podemos comenzar con media cucharadita y luego pues ya nos acostumbramos pues una cucharadita, después vamos aumentando poco a poco. Y el cerebro de esa manera no va a protestar. Porque lo que pasa es que el cerebro tiene un entrenamiento desde niños, a una creencia, a un patrón que hemos ido asimilando de que estamos en la casa con los padres o tutores, luego en la escuela, luego en la sociedad, y rápido reaccionamos porque no estamos acostumbrados a algo que es distinto. Pero si vamos de pequeños pasos en pequeños pasos, va a llegar un momento en que lo vamos a tolerar y hasta nos va a parar gustando. Eso es así. Y te quiero decir, por ejemplo, la urinoterapia es lo mismo. Yo te diré, no lo he hecho. Alguna vez hablamos del tema, sé que hay gente naturista que lo utiliza mucho, he leído sobre el tema y no dudo que tiene beneficios. Pero yo no recomendaría comenzar con un vaso en la mañana el lunes, ¿verdad? Porque claro, eso va a producir una reacción tan espantosa que va a vomitar. Pero puede empezar con una cucharita en medio vaso de jugo de naranja, disimulado, ahí va. Y así, y después 2 cucharaditas y así va. Claro, hay que buscarle la Entonces, forma, poco ¿verdad? a poco, disciplina. Claro. Muy bien, dice, en un programa anterior ya habían hablado también de los probióticos, investigué un poco y encontré el kefir del que están mencionando. Yo llevo alrededor de 6 semanas consumiéndolo, junto con mi esposa. Ahora bien, mi esposa padeció de Helicobacter pylori. A raíz de ello, algunas comidas le provocan muchísima acidez y luego empieza como con una tos. Quisiera preguntarle, volviendo al kefir, según ella, como este tiene pues como algo que provoca como acidez, ella dice que le está haciendo mal el kefir. ¿Puede ser esto? No, creo que es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori, que es bastante frecuente, tiene tratamiento natural. El Solanum tuberosum, es una palabra muy extraña, pero no es más que la papa o la patata, se ha estudiado, se ha publicado su efecto positivo terapéuticamente sobre el Helicobacter pylori. De hecho, hay píldoras de papa que se pueden tomar en un lapso de 40 días en un protocolo y un 80% de los pacientes después hacen la prueba y está negativa. Es un tratamiento formal. Ahora, si no tenemos el acceso a las cápsulas, podemos todos los días, tempranito, extraer el jugo de una papa mediana con un extractor potente y beber ese jugo en ayunas por 40, por 50, por 60 días. Eso sería un coadyuvante en el tratamiento del Helicobacter pylori, si no queremos tomar la triple antibiótico que recomiendan nuestros colegas de gastroenterólogos. Y los probióticos son un coadyuvante, pero no matan la bacteria, simplemente compiten en los receptores de la mucosa gástrica y disminuyen su propagación por competición. Entonces se va reduciendo poco a poco el Helicobacter. Entonces, sumando la ingesta de la papa, ya sea en cápsula o en jugo, como lo mencioné, con pequeñas dosis de kefir, en este caso, sería un remedio fabuloso para tratar las gastritis, las enfermedades pépticas con Helicobacter positivo. Entonces lo que tienen que hacer es agregar algo para tratar la patología y disminuir la cantidad del kefir. Pero no es que el ácido le haga hacer daño, es que ya tiene muy lastimada la mucosa y que no ha utilizado ningún método para poder tratar esa inflamación. Muy bien. Muy buena tarde, excelente el programa. Tengo 3 hijos, una de ellas
tiene 7 meses. Debido a la poca leche que tuve, le he dado fórmula. He procurado darle también lo mayor de leche materna que pude, pero hasta aquí llegué. Ahorita le estoy dando también una mezcla de incaparina y avena molida con canela sin utilizar azúcar. Y ahí le mezclo unas onzas de leche. La verdad no sé si esto esté bien y pueda estar contribuyendo a su nutrición. ¿Qué le podemos decir? Aquí no están bien. Yo pienso que hay que recalcar en las creencias de nuevo. Resulta que las abuelas y a su vez las bisabuelas vienen diciéndonos que la leche es el alimento más importante del mundo, que es imprescindible, que cómo es posible que le vamos a quitar la lechita a los niños. Y esa creencia nos ha hecho mucho daño, porque no solamente la consumen los niños, la siguen consumiendo los adultos, que ya no necesitan en lo absoluto esa proteína. Y el eslogan o la cantaleta, decimos los chapines, que se sigue repitiendo una y otra vez, es que el calcio, la única fuente de calcio es la leche, es que los huesos, pero no es cierto. La leche es un alimento específico que tiene un objetivo, que es alimentar al lactante, lo he dicho varias veces. ¿Quiénes son los lactantes? Los críos. Todos los mamíferos tienen sus críos, desde que nacen los amamantan hasta un momento dado, que cada especie tiene su momento dado, que se llama el destete. Y una vez el animalito es destetado, nunca más vuelve a consumir leche, y mucho menos de otra especie. Igual somos los seres humanos. Deberíamos de ser amamantados por nuestra mamá hasta el momento del destete, que ronda entre el año y hasta los 2 años, y después de eso no necesitamos leche y mucho menos de otra especie, porque eso, en vez de ser un beneficio, puede ser un daño. Pueden haber alergias, pueden haber inflamaciones, es otro tema. Entonces yo pienso que todo está muy bien. Lo que puede hacer es sustituir la leche de vaca por alguna leche vegetal. Ahora hay muchas en el mercado, no solo de soya. Hay leche de almendra, hay leche de alpiste, hay leche de arroz. Esas leches vegetales pueden mezclarse perfectamente con la incaparina, que son unos inventos más grandes de Guatemala, y eso le podría ayudar a su bebé. Preguntan en relación a la leche de almendras, si podría ser un buen sustituto para agregar al kefir, si lo recomienda. O sea, sería como kefir con leche de almendras. Sí es posible. ¿Sí? Sí es posible, porque mencionamos que hay kefir de agua. Sí, este podría ser el equivalente. Pues el equivalente, solo que había que agregar el azúcar morena, un poquito de rapadura o miel, porque realmente va a crecer no por el extracto de almendra de la leche vegetal, sino va a crecer por los oligosacáridos, por los azúcares. Claro. Preguntan todos por aquí si ustedes en la clínica venden el kefir y también si venden los probióticos, estos alemanes. El kefir no, pero los probióticos y prebióticos alemanes sí. De hecho, es una de las terapias fundamentales que manejamos con todo tipo de enfermedades, especialmente las alérgicas y las crónicas y degenerativas. Se llama terapia microbiológica. Hemos tenido visita de médicos alemanes desde hace 5 años, formaciones especializadas en el tema de cómo emplear estos medicamentos, porque son medicamentos, y hemos tenido grandísimos resultados. Entonces sí, utilizamos la terapia microbiológica en la clínica. Muy bien, dice por aquí, las personas que no podemos consumir lácteos, ¿podríamos tomar kefir hecho en casa? Si es así, ¿también nos serviría para reparar la microbiota? O en el caso de personas que sí tenemos un conflicto con eso, podríamos mejor evitarlo. ¿Qué me puede decir? Aquí sería la opción de agua, ¿verdad? Lo mencionamos, ¿te recuerdas que hablé de los veganos? Que ellos no consumían nada de origen animal, que el kefir de agua es fabuloso para los veganos porque tiene los mismos beneficios del kefir de leche, excepto por la proteína, pero lo que son los microorganismos probióticos es lo mismo. Entonces sí, lo puede utilizar como un sustituto de los lácteos completamente, y eso ayudaría a reparar toda la mucosa digestiva y ayudaría a fortalecer su sistema inmunológico. Muy bien, quisiera una recomendación para mejorar el sistema inmunológico y evitar alergias e infecciones respiratorias a repetición en mi hija. De por sí ya tiene una digestión lenta. ¿Qué me recomienda? Es un tema amplísimo. No podría dar una sola respuesta, pero en términos muy generales hay que revisar la alimentación, hay que ver si se está exponiendo a alergenos, por ejemplo los lácteos, por ejemplo el gluten, que podrían estar repercutiendo en las alergias. Hay que revisar también todo el tema del estrés.
De hecho, hace unos momentitos hablamos de cómo era la época de estudiante, cuando teníamos doble jornada, cuando la gente se trasladaba en su camioneta de lugares bien distantes, en cuestión de 15 minutos ya estaban en su casa, cuando uno comía con su familia, hacía la siesta y todavía regresaba a la jornada de la tarde. Bueno, era un estrés bastante bajo. Pero hoy día los niños también están sometidos a un estrés tan grande como los adultos. Y los adultos, sin querer, queriendo, como decía un personaje de la televisión mexicana, les están enseñando a los niños que la vida es estrés. Apúrese. Y van los pobres chicos con su desayuno a medias en la lonchera, comiendo en el carro, medio dormidos. Y si bien les va, lo terminan de comer, y si no, pues se quedan a la mitad. Y toda esa enseñanza en la práctica va a repercutir en ellos, porque ellos ya nacen, entre comillas, estresados y crecen estresados. Y su sistema inmune se va a afectar muchísimo, porque también hay una disciplina que se llama psiconeuroinmunoendocrinología. Es un trabalenguas. Es una disciplina ortodoxa. Y hay publicaciones en revistas muy serias de esta especialidad. Esta especialidad nos dice que hay una comunicación directa entre el sistema nervioso, el sistema hormonal, el sistema inmunológico y la psique, la mente, el estrés. Entonces toda la parte emocional que vive la niña, o indirectamente con la parte emocional de la familia, del grupo familiar, le afectan el estrés, le baja también sus defensas, y también es un factor que hay que tratar cuando tiene infecciones a repetición. Los antibióticos prescritos indiscriminadamente es otro factor de mucho daño para la microbiota intestinal, mucho daño, que hay que trabajar con terapia microbiológica, cosa que no hacen mis colegas pediatras y que afecta mucho a los niños. Bien, dice, muy buenas tardes, bendiciones. Mi pregunta, ¿el kefir me podría ayudar en la mala circulación? Siento todo mi cuerpo hinchado, tengo 42 años. Y también quería preguntarle si los niños también pueden consumir kefir todos los días como parte de una alimentación diaria. Gracias, saludos. Voy a contestar la segunda pregunta. Efectivamente, todos podemos consumir kefir como un suplemento alimenticio de buena salud, tanto para el sistema inmune como para fortalecer también todo lo que es la digestión, el síndrome del colon irritable, el estreñimiento, la diarrea crónica, los gases, las hinchazones, todo eso se puede mejorar tomando kefir. En cuanto a que si le puede ayudar en la circulación, yo le diría que es un tema aparte, que necesita una evaluación específica, acorde al síntoma que manifiesta, incluso una batería de exámenes para ver cómo está la parte hormonal. Hay que investigar cómo está su riñón, cómo está el sistema linfático, porque no es lo mismo una acumulación de líquidos por una insuficiencia de eliminación por parte del riñón que por una acumulación de linfa, por un mal drenaje linfático. Entonces, eso es un tema a tratar en la clínica. Muy bien, muy bien. La última dice, muy buenas tardes, bendiciones en cabina. Mi pregunta, ¿por qué se altera la microbiota? Y también mi otra duda, yo estoy padeciendo de mucho calor en los pies hasta el punto de que los talones se me agrietan. ¿Esto estará relacionado con la microbioma? Agradezco muchísimo su respuesta y el programa. ¿Qué le decimos? Igual, son temas muy amplios, y recuerden que en la medicina integrativa o medicina complementaria existe lo que se llama la individualidad. O sea, cada paciente es un universo, hay que tratarlo específicamente, hay que buscar integralmente cuáles son las posibilidades detrás del síntoma para poder llegar a un buen diagnóstico. Entonces podría decir algo, bueno, hay que revisar vías biliares, hay que revisar hígado en cuanto a las agrietaduras en los pies, pero también habría que revisar el calzado, por ejemplo, tantas cosas. Y había que revisar la relación con su madre, por ejemplo, si fuera psicosomática. Pero bueno, esos temas deben de tratarse individualmente. Eso es lo que yo pienso. Y que tampoco podemos pensar que los probióticos y los prebióticos es la panacea, y como el doctor Cabrera Mancio habló de eso, pues ahora nos vamos a curar de todo solo con probióticos, tampoco. O sea, cada vez que tenemos algún síntoma que no mejora, que se va cronificando, es nuestra obligación asistir al médico, es nuestra obligación consultar, porque el cuerpo está diciendo, mire, alto, me duele, tengo algo, auxilio, ¿verdad? Claro. Y tenemos que hacerle caso al cuerpo para recuperar la salud perdida.
Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Para quienes quieran ponerse en contacto con el doctor Haroldo Cabrera Mancio, lo pueden hacer a través de sus redes sociales. Lo encuentran como IMC Cabrera Mancio y los teléfonos 2259-3232 y el WhatsApp 5515-4471. Así que bueno, ahí encuentran muchísimo más información también de todas las terapias que trabajan en la clínica. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti, Judith. Hasta la próxima. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.